En cuanto al diagnóstico del accidente cerebrovascular, primero el paciente consulta rápidamente, el primer médico que lo recibe debe sospechar ya la presencia de un ACV cuando encuentre un caso de un paciente que hace una súbita pérdida de fuerza, un hemicuerpo, o el trastorno visual, o en el lenguaje, o en el equilibrio, como hablábamos antes. Para el diagnóstico se necesita hacer un examen neurológico correcto, revisar al paciente y rápidamente se solicita una tomografía simple, sin contraste ni ninguna complejidad, que en minutos se puede hacer donde haya un hospital con disponibilidad de tomógrafo. Nos va a dar la información necesaria para poder decidir si vamos a encarar el tratamiento de ese paciente de alguna manera o de otra. Primero vamos a discriminar con una tomografía si el paciente tiene una hemorragia o si tiene una isquemia. Si tiene una hemorragia, la conducta va a ser una, con la isquemia va a ser otra, y vamos a tener algunas alternativas de tratamiento. Por supuesto que el paciente va a estar en una guardia donde se le va a hacer un electrocardiograma, una rutina de laboratorio, una placa de tórax, y dependiendo de la necesidad y la gravedad, necesitará respirador, necesitará terapia, no, iremos viendo, pero una tomografía nos va a abrir el camino para decidir si el paciente va a hacer un tratamiento u otro. Bueno, ¿cuál es la prevalencia, cuál es la importancia del ataque cerebral en Argentina? Bueno, en el mundo es la segunda causa de muerte, no es un dato menor. Todavía sigue siendo una causa de muerte importantísima y que supera un montón de enfermedades que tienen son muchísimo más populares y en las cuales hasta se invierte y se dedica más tiempo a la prevención. Sin embargo, la ACV sigue siendo la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad permanente en adultos. Con lo cual estamos diciendo que una población potencialmente activa, que no va a poder volver a trabajar o no va a poder volver a su tarea habitual, o va a tener que ser dependiente de terceros, o va a terminar institucionalizado precozmente, genera una serie de gastos, de recursos, de inversión que no está hecha y que deberíamos modificar. O sea, la necesidad de que esta patología deje de ser la primera causa de discapacidad de alguna manera, ¿no? Se supone que hay aproximadamente 126.000 casos por año en Argentina. Es un cálculo estadístico. Entonces el cálculo da que ocurre un ataque cerebral aproximadamente cada 4 minutos. Eso sería una de los datos que llaman más la atención o que genera cierta alarma. La forma de prevenirlo son las campañas de alerta a la población, de conocimiento de factores de riesgo. Básicamente la inversión hay que hacerla en que la gente sepa qué es lo que hace bien, qué es lo que no hace bien, y que conozca su riesgo y que sepamos cómo prevenirlo, sabiendo si uno tiene presión alta, qué importancia tiene la presión como para poder manejarlo y no arrepentirnos después, conocer si uno es diabético, manejar el colesterol, tomar la medicación correcta. De hecho, si uno corrige todos esos factores de riesgo para los cuales hay tratamientos hoy en día, el riesgo se reduce notablemente y, digamos, el riesgo que uno no puede corregir es simplemente atribuible a la edad o a los antecedentes heredogenéticos, es mucho menor. Cuando un paciente ya tuvo un accidente cerebrovascular, no fatal, debe cumplir una serie de requisitos para tratar de evitar que vuelva a tener un evento, porque de hecho tiene más riesgo que nunca lo ha tenido, y eso es lo que llamamos prevención secundaria. Para la prevención secundaria hay distintos medicamentos. Fundamental es la aspirina, que es tal vez la droga que menos importancia se le da. Los pacientes la negligen y a veces uno la pregunta qué medicación está tomando y ni siquiera lo cuentan, pero la aspirina de 100 miligramos, la dosis más chiquita, es suficiente para la prevención, para iniciar la prevención secundaria como antiagregante. Cuando esta aspirina falla o en algunas condiciones particulares hay otras drogas que la suplantan, pero básicamente la función es la antiagregación plaquetaria. Después, en algunos casos puede ser necesaria la anticoagulación. Si el paciente tiene una fibrilación auricular o tiene una patología cardíaca o una válvula o algún otro problema que necesite estar anticoagulado para evitar la producción de nuevos eventos embólicos. Después es fundamental una medicación, las estatinas, que son las que reducen el colesterol, pero que en este caso no solamente se usan para reducir el colesterol, sino que tienen otros mecanismos por los cuales también reducen el riesgo de eventos cerebrovasculares. Y por otro lado, los antihipertensivos. Algunos antihipertensivos han demostrado, a pesar de que el paciente no sea hipertenso, corregir o disminuir el riesgo de volver a presentar una ACV. Y creo que lo más importante para el paciente que ya tiene un ataque, en el momento que tiene el ataque, es el conocimiento.
el conocimiento del paciente para poder consultar a tiempo, el conocimiento de la familia para poder saber a quién llamar, cómo y cuándo, en tiempo y forma, el conocimiento de la población general, el conocimiento de la gente que hace emergencias y el conocimiento de los médicos que reciben a los pacientes en el hospital o en una urgencia para poder proceder rápidamente y diagnosticar y tratar el caso con la rapidez que se merece para poder lograr el mejor resultado posible en cada caso. Y por otro lado, a pesar de que muchos saben cuáles son los factores que hacen mal, no dejan de hacerlo. Digamos, el cigarrillo se sigue consumiendo, el paciente sigue aumentando de peso, prefieren comer con sal a hacer una dieta para bajar la presión arterial, no se toma la aspirina cuando debería y el paciente vuelve a la consulta o vuelve al hospital a internarse cuando ya tuvo un evento por presentar un segundo o más. O sea que tiene que ver con un cambio cultural, un cambio de hábitos en la población general, desde ahí para todos, ¿no?